Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Grupo de Estudios Arquímedes. Como siempre les habla el profesor César. Desarrollamos entonces la evaluación diagnóstica correspondiente al cuarto grado de secundaria. Son 28 preguntas. Bien, empezamos entonces. Problemita número 1. Recordarás este problema que te vino en la evaluación diagnóstica. En una institución educativa se realizó una encuesta a todos los estudiantes de cuarto grado de secundaria sobre qué carreras desean seguir cuando terminen sus estudios. Bueno, aquí en este gráfico se muestran los resultados y te están diciendo a partir del gráfico es correcto afirmar que tienes 4 alternativas para que afirmes digamos, qué es lo correcto, ¿no? Entonces, en la alternativa A, los que prefieren derecho y administración. Bien, los que prefieren derecho y administración. Bueno, en todo caso, supongo que la palabra y debe ser de que se sumen esos dos. Eso es lo que yo he asumido, ¿no? Entonces, los de derecho son 20% y los de administración, profesor, son 25%. Así que 20 más 25%, 45%. Pero ya tú sabes que el signo de porcentaje significa división sobre 100, simplificando quinta de 95 y quinta de 20, 9 veinteavos. Bueno, a ver, ¿por qué yo hago, digamos, hincapié a la palabra y? Porque en lo que es conjuntos, la palabra o siempre suma. Entonces acá debe decir estrictamente en lo que es enunciados de lo que es lógica proposicional y conjuntos, ¿no? Eso está en lo que es la lógica proposicional. Debería decir derecho o administración. Claro, y esa es la suma. Recuerden que el conectivo es unión, ¿no? De los elementos de un conjunto. Bueno, pero así lo han tipiado. Vamos a ver. Alternativa B, los que prefieren contabilidad. Profesor, si yo miro digamos el gráfico, contabilidad 5%, 5% significa 5 sobre 100, que es un veinteavo. C, los que prefieren administración es 25%, pero 25% se acomoda como 25 sobre 100, eso es un cuarto. Los que prefieren ingeniería y medicina, acá también debería decir los que prefieren ingeniería o medicina. Muy bien, ingeniería, profesores 40%, medicina 10, 40 más 10, 50%, eso sería 50 entre 100, un medio, perdón, ¿no? Entonces, lo correcto aquí es la alternativa B. ¿Por qué? Porque te dicen a partir del gráfico que es correcto afirmar. Bien, vamos al problemita número 2. Víctor necesita comprar una computadora. Bueno, este es un problema de descuentos sucesivos, porque le hacen primero un descuento del 20% y luego un descuento del 10%. Adicional, ¿no? Sobre el primer descuento. Entonces, si Víctor paga con una tarjeta de crédito Super, ¿cuánto pagará por la computadora? Claro que sí. ¿Por qué? Porque primero hay un descuento de 20% y 10% adicional si pagaba con la computadora. Ahí están las posibles alternativas. ¿Cómo se desarrolla un problema de descuentos sucesivos? Ojo, no vayas a sumar pues igual a 30% el descuento total. No, esto se resuelve así, profesor. Si primero me van a descontar 20%, voy a pagar el 80%, porque todo era 100%, ¿no? Inicial. Y luego me van a descontar el 10% de lo que quedó. Entonces voy a pagar el 90%, va a quedar el 90%. ¿Cuánto es el 80% del 90% de 1500? Pues expresas el 80%, 90% y 1500 como fracciones, eliminas 1, 2, 3, 4 ceros de arriba, 4 ceros de abajo y quedaría 8 por 9 por 15, que sería 1080 soles, que sería la respuesta acá, alternativa D. Muy bien, ojo con los descuentos sucesivos. Problemita número 3. Bueno, se trata de un agricultor que cosecha un tipo de papas, pero hay 3 calidades, primera, segunda y tercera. ¿Qué ha buscado este ejercicio? Que tú sepas leer decimales, ¿ya? Sobre la base de esta información señala cuál de las siguientes afirmaciones es falsa, la que es falsa aquí, ¿no? Bueno, cuando un número decimal tiene, por ejemplo, un decimal se lee hasta décimos. Cuando tiene hasta 2 decimales se lee en centésimos y cuando tiene 3 decimales se lee hasta milésimos. Entonces vamos a ver aquí. Bueno, todos los decimales acá tienen 2 cifras decimales, ¿no? Alternativa A, el precio de la papa de segunda es 17 centésimos de sol mayor que el precio de la tercera. Claro, porque la segunda es 1,12 y la tercera es 0,95. Entonces, si nosotros leemos en forma correcta los decimales, la tercera es 95 centésimos porque llega hasta 2 decimales y este es un sol con 12 centésimos, ¿no? Entonces, cierto, si a 0,95 yo le sumo 0,17 que representa 17 centésimos, sí me sale 1,12. Así que esta sí es cierto. Bueno, y ahí analizas las demás. La segunda también es correcto. La tercera no es correcto porque te dice el precio de la papa de tercera equivale a 95 décimos de sol, dice, ¿no? Vamos a ver. El precio de la papa de tercera. No, esto no se lee 95 décimos, esto se lee 95 centésimos. Así que la incorrecta
es la D. Ya, la C, perdón, la D sí es correcta. Entonces la marcamos, la C no es la correcta o en todo caso es la afirmación falsa. Problemita número 4. Entre los meses de marzo y abril la municipalidad repartió canastas de víveres a familias de muy bajos recursos. Durante el mes de marzo repartió 3/7 de las canastas que tenía. Luego en la primera quincena de abril repartió 2/5 de lo que quedaba. Esto es bastante cuidado porque es 3/7 y luego 2/5 de lo que quedaba. Bien. Entonces, bastará trabajar con lo que va quedando. Si al inicio reparte 3/7, entonces queda 4/7. Y si luego reparte 2/5 de lo que quedó, entonces van a quedar 3/5 de lo que quedó. Claro, porque eso completa la unidad, ¿no? Ahora, supongamos que al inicio haya tenido T representa el total de canastas. Entonces, profesor, del total que representa T, primero quedaron 4/7 porque se repartió 3/7 y luego quedaron 3/5 porque se repartió luego 2/5 de lo que quedó. Así que multiplicamos esto. Por ejemplo, el 3 por 4 pasa abajo a dividir al 420 y el 5 por 7 pasa a multiplicar. Simplificamos todo esto y te va a quedar que el total de canastas al inicio era 1225. Marcamos por acá la alternativa B. Bastante cuidado. Fracción de fracción o ganancias y pérdidas sucesivas, que son subtemas de lo que es problemas de fracciones. En el siguiente gráfico se muestra el recorrido en línea recta que hace Rosa del colegio a su casa. Ahora dicen, cada segmentito representa una cuadra de la misma longitud. Ahora, un día Rosa sale al colegio con dirección a su casa, recorre una parte del camino y se detiene en la bodega. En esa situación, ¿cuál es la relación entre la distancia que ha recorrido Rosa del colegio a la bodega y la distancia que le falta por recorrer? Se supone hasta su casa, aunque no lo han dicho ahí, ¿no? Bueno, vamos a suponer que a cada segmentito le damos un valor de 1. Hay que darle el valor de 1 a cada segmentito, total todos son iguales. Entonces, profesor, del colegio a la bodega ya recorrió 2 y de la bodega a la casa faltan 3. Entonces, ¿cuál es la relación de lo recorrido con lo que falta por recorrer? Pues fácil, ¿no? Si ya recorrió 2 y falta 3, pues, profesor, la relación sería 2 entre 3, ¿no? 2 entre 3, ahí sería la alternativa A. Bien, vamos al problemita número 6, pero antes no olvides, pregunta por nuestro ciclo de preparación. Empezamos el 11 de agosto, aún todavía hay vacantes, 11 de agosto y terminamos 20 de diciembre. Pide informes, ahí está el número de WhatsApp. Problemita 6, observa los siguientes números. Luego de observar esos números, Fernando afirma lo siguiente: de estos 4 números, los 2 últimos no pueden convertirse en fracción porque tienen infinitas cifras decimales. ¿Estás de acuerdo con Fernando? Si no, marca tu respuesta con una aspa porque justifica tu respuesta. Bien, miren, los 4 números son números que son decimales racionales, por lo tanto, los 4 sí pueden convertirse a fracción. ¿Por qué? Porque los 2 últimos, bueno, en este caso, pues, Fernando dice, no se pueden, pero 0,7272 es un número decimal infinito, periódico puro, y el otro es infinito, periódico mixto. Los 2 primeros son decimales exactos, ¿no? Entonces, no estoy de acuerdo con Fernando porque los decimales últimos, los 2 últimos referidos, son decimales racionales infinitos, periódicos puros y mixtos respectivamente. Estos decimales tienen una regla específica para convertirse en fracciones. Todos pueden convertirse a fracciones. Entonces, marcarías no y ese sería tu fundamento, ¿no? Que no estás de acuerdo. 7. Las siguientes boletas muestran parte de la información de las compras de manzanas y duraznos que hizo Julio en 2 semanas. Durante este tiempo, el precio por kilogramo de frutas no varió. Bien, boleta Don Pedrito, 3 kilogramos de manzana y 4 kilogramos de durazno, pagó 48 soles. Bodega Don Pedrito, digamos, por 9 kilogramos de manzana y 6 kilogramos de durazno, pagó 90 soles. Entonces, de acuerdo con la información mostrada, ¿cuál es el precio que pagó Julio por cada kilogramo de estas frutas? Bien, entonces se supone que vas aquí a formar un sistema de ecuaciones. Vamos a suponer que el precio de la manzana le llamas M y el precio del kilogramo de durazno le llamas D, porque esas son las variables, eso es lo que no se sabe. Profesor, en una primera instancia, en la primera semana, 3 kilogramos de manzana más 4 kilogramos de durazno pagó 48 soles, ¿no? Por separado, de la segunda semana, 9 kilogramos de manzana más 6 kilogramos de durazno pagó 90 soles. Entonces yo puedo formar un sistema de ecuaciones. Traigo acá la primera ecuación y traigo acá la segunda ecuación.
Pero profesor, la segunda ecuación no era esto. Claro, es que lo he dividido todo entre 3 porque tienen máximo común divisor todos los términos 3. Entonces, para hacer términos menores, ¿no? Bueno, he dividido entre 3, acá está la segunda. Formo un sistema de ecuaciones y ya he explicado esto de sistemas de ecuaciones en los videos, ¿no? ¿Cómo resolver un sistema de ecuaciones? Pues hay varios métodos. Aquí, por ejemplo, he despejado m, restando miembro a miembro, d sale 9 y reemplazando en la primera ecuación, m sale 4. Entonces, la manzana cuesta 4 soles y el durazno cuesta 9 soles, ¿no? Eso estaría en la alternativa C. Bien, listo. Un agricultor alquila un tractor a sus vecinos con el fin de obtener ingresos adicionales. Él publicó el siguiente aviso: alquilo tractor 60 por gastos de mantenimiento del tractor y 20 soles por cada hora de uso. Entonces, así lo alquilen cualquier cantidad de horas, van a pagar 60 de mantenimiento. O sea, esos 60 soles son fijos. Entonces, si X es el número de horas del uso del tractor, Y representa el valor total a pagar por alquiler, ¿qué expresión representa el valor total a pagar por el alquiler de ese tractor en relación con la cantidad de horas de uso? Claro, esto es hacer un patrón de lo que es función lineal. Vamos a suponer que cuando alquila una hora, Y sería, profesor, 20 por 1, porque X es la cantidad de horas. Entonces, 20 por una hora más el pago fijo, que era 60 soles. Y si lo alquilara 2 horas, pues el gasto total sería Y es igual a 20 por 2 horas más, de todas maneras, los 60 soles, porque 60 soles es un pago fijo a cualquier cantidad de horas. Puede alquilar y sigue pagando 60 soles de mantenimiento. Y si fueran 3 horas, pues sería 20 por 3 más 60. Ah, ya, profesor. Entonces, si fuera X horas, sería 20 por X más 60. Ese sería el patrón, ¿no? La fórmula de recurrencia de la función lineal, 20 por X más 60, y eso está en la alternativa A. Bien, seguimos. Problemita número 9. Se dobla un papel varias veces. Una hoja de papel varias veces, cuenta la cantidad de totales de rectángulos más pequeños que se forman con las doblez. En una primera doblez o plegado se forman 2 rectángulos. En 2 plegados o 2 dobleces se forman 4 rectángulos. En 3, 8 y en 4, 16. Haya la expresión algebraica que relaciona la cantidad de plegados en la hoja con la cantidad de rectángulos más pequeños en ella. Bueno, hacemos un patrón también, buscamos el patrón. En el plegado 1 hay 2 rectángulos. Pero 2 lo puedo expresar como 2 a la 1, de tal manera que yo relaciono el número de plegado con el exponente, ¿no? Plegado 2, profesor, hay 4 rectángulos, pero 4 yo lo puedo expresar como 2 a la 2, de tal manera que me estoy dando cuenta que el número de plegado se va al exponente, que es 2 también. En el plegado 3 sería 8, que representa 2 a la 3. Profesor, me estoy dando cuenta que sería 2 al número de plegado. O sea, el número de rectángulos es 2 al número de plegado, ¿no? Por ejemplo, si fueran 4 plegados, sería 2 a la 4. Si fueran 5 plegados, serían 2 a la 5. Entonces, profesor, si son n plegados, serían 2 a la n, que sería el número de rectángulos. Bien, te están diciendo que ahí es... relaciona la cantidad de plegados de la hoja con la cantidad total de rectángulos más pequeños que se forman en ella. No te han dado alternativas. Aquí has hecho pues el método, has utilizado el método inductivo-deductivo para determinar una regla. 10. Resuelve la siguiente ecuación. Bastante cuidado con esto. Porque, bueno, mira, yo le puedo sacar raíz cuadrada miembro a miembro, ahí está. Entonces se elimina el cuadrado y me queda que x menos 2 es igual. Bastante cuidado, no vayas a poner que x es igual a 5. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de 25 puede ser más 5, puede ser menos 5. Entonces, si fuera 5 positivo, profesor, el 2 le va a pasar a sumar y x sería 7, ¿correcto? Y si fuera menos 5, entonces el menos 2 va a pasar a sumar acá y menos 5 más 2, entonces eso se me hace menos 3. Entonces, profesor, x puede ser negativo 3 o positivo 7. Por supuesto, la raíz cuadrada de 25, ojo, no es solamente 5 positivo, también es menos 5. ¿Ya? Listo. Bien, entonces el conjunto de solución sería menos 3 y 7. Eso está en la alternativa C. Para ir de Cusco a Machu Picchu se puede... tomar el servicio de tren hasta Aguascalientes. El costo por este servicio se muestra a continuación. O sea, el económico está 20 soles y el turístico 180 soles. Un sábado, un total de 500 personas se trasladaron mediante alguno de estos dos tipos de servicios. X es la cantidad de personas que tomaron el servicio económico. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el dinero recaudado? Y por las personas que tomaron el servicio turístico. Bueno, pues fácil, ¿no? Profesor, si 20 han tomado el servicio económico y han habido 50 personas, no, perdón, X han tomado
el servicio económico, ya han habido 500 personas, entonces el servicio turístico lo han tomado 500 menos X, pues. Ahora 500 menos X, pero profesor, cada servicio turístico ha costado 180. Entonces 180 por la cantidad de personas, que ya hace ratito lo hemos sacado, esa sería la expresión, ¿no? 180 multiplicado por 500 menos X, y eso está en la alternativa D. Bien, problemita número 12. Rubén elabora panes con harina de trigo, para ello compra harina en sacos de 50 kilogramos. Se sabe que cada saco de harina le rinde para elaborar 1900 panes. Un día Rubén elaboró 570 panes. ¿Cuántos kilogramos de harina usó para la cantidad de panes? Bueno, se trata de comparar dos magnitudes. Estas dos magnitudes son directamente proporcionales: a más pan, más harina, y a menos pan, menos harina. Entonces, haciendo una tablita, en primera instancia, con 50 kilogramos, dice, de harina, hizo 1900 panes. Se quiere saber cuántos gramos o kilogramos de harina va a utilizar para 570 panes. Le ponemos X. En las magnitudes directamente proporcionales, cuando se presentan cuadros de esta manera, se hace una división. 1900 entre 50 es igual a 570 entre X, ¿no? Luego se cumple acá, puedes aplicar el producto en aspa, despejar X, el 1900 pasa a dividir y te va a salir que X es igual a 15. Bien, entonces se necesita 15 kilogramos de harina para 570 panes. Marcamos la alternativa B. Problemita número 13. Una pelota lanzada hacia arriba. La siguiente gráfica representa dicho movimiento. Bien, listo. Acá está relacionando el tiempo en segundos en el eje X y los metros en altura, claro, la altura en metros, perdón, en el eje Y. Entonces te dicen, ¿cuál de las siguientes alternativas no expresa la información dada por la gráfica? Bien, entonces analizamos. Alternativa A nos dice, el valor 6 del par ordenado 6,0 representa el tiempo que demora la pelota en caer al suelo. Claro que sí, ¿no? Porque en 1, 2, 3, 4, hasta 6 segundos la pelota subió y luego volvió al punto 0 en la altura Y, ¿no? Entonces, claro, pues, ¿no? Eso sí es cierto. B, en el punto 0.0, acá dicen, el punto 0.0 representa el momento inicial en el que la pelota ubicada en el suelo está a punto de ser lanzada al aire. Por supuesto, acá empieza todo, en el punto 0.0. A ver, acá en la C dice, la pelota demoró 5 segundos para alcanzar por primera vez una altura de 5 metros. 5 segundos. 5 metros, a ver, yo me ubico. 1, 2, 3, 4, 5. A ver, y proyecto y llega justamente hasta 5 metros. ¿La pelota demoró 5 segundos para alcanzar por primera vez? No, profesor, esa fue la segunda vez, porque la primera vez está cuando la pelota iba de subida, llegó a 5 metros, pero apenas en el primer segundo, ¿no? Entonces, esto, la C, no corresponde. Bueno, y la altura máxima alcanzada por la pelota es de 9 metros, por supuesto, el punto más alto llega hasta 9. Entonces, no expresa información correcta a la gráfica, la alternativa C. Muy bien, listo. Problema número 14. La figura sombreada que se muestra a continuación es un cuadrado cuya medida de sus lados está expresado en centímetros. Bien, nos dicen, según lo mostrado, ¿cuál es el área de la región sombreada en centímetros cuadrados? Bueno, profesor, yo veo de que todo el cuadrado, su lado, mide A centímetros más 5 centímetros, o sea, A más 5. Entonces, ¿el área de un cuadrado a qué es igual? Pues su lado al cuadrado, o sea, A más 5 al cuadrado. Es cuestión de desarrollar este producto notable que es el cuadrado de un binomio. ¿Te acuerdas que eso era cuadrado del primer término más el doble del primero por segundo más el cuadrado del segundo? Arreglando todo eso, el área sería A cuadrado más 10A más 25, que sería la respuesta acá, la alternativa B. Vamos al problemita 15. Lucía quiere conocer el peso de unos bloques de madera. Ella sabe que cada bloque tiene el mismo peso. Para averiguar cuál es el peso de cada bloque de madera, ella utiliza una balanza y dos pesas de metal, una de 500 gramos y otra de 1400 gramos. Observa. Bien, según lo mostrado respecto al peso de cada bloque de madera, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Entonces hay que analizar bastante, digamos, porque te dicen respecto al peso de cada bloque. Entonces, como los bloques son iguales, mira, ¿qué pasa en la primera balanza? Profesor, en la primera balanza yo me estoy dando cuenta que
digamos, los 500 gramos, la pesa de 500 gramos es menor. Vamos a suponer que el peso de cada bloque de madera es T, ¿no? Bueno, acá he puesto M y lo he reemplazado con T. Bueno, el peso de cada bloque de madera es T, ¿ya? Vamos a suponer. Profesor, el peso de cada bloque de madera es T. Se supone su peso es mayor porque el platillo se inclinó hacia abajo, ¿no? Y lo que se inclina más abajo es porque tiene más peso, pues, ¿no? Entonces, profesor, 500 gramos es menor que T, ¿no? T estoy poniendo al peso del bloque de madera. En la segunda balanza que observo, que más bien 2T ya es más ligero, ¿no? O sea, es menos pesado. ¿Por qué? Porque está hacia arriba, ¿no? Y más bien 1400 gramos es más pesado. Entonces 2T es menor que 1400. Pero acá puedo sacar mitad, y me doy cuenta que T es menor que 700. Entonces, de lo primero, oye, T, que es el peso del bloque, es mayor que 500, pero en la segunda es menor que 700, acomodo y me doy cuenta que ese peso del bloque es mayor que 500, pero menor que 600. Entonces, ¿qué alternativa es? La alternativa D, ¿no? Concluimos que T está entre 500 y 700 gramos. Problemita número 16, observa las 5 cartulinas. Una pregunta también igual a quinto grado. Todas tienen una forma rectangular, algunas de estas cartulinas son semejantes a la 1. Esto quiere decir que sus lados tienen medidas proporcionales. Fíjense, para que un rectángulo sea proporcional a otro, en todo caso se dicen que son figuras semejantes, ¿no? Por eso te están diciendo acá, digamos, cuáles son las cartulinas que son semejantes a la 1. Entonces lo único que tenemos que hacer es una relación de proporcionalidad. Por ejemplo, yo voy a hacer la relación de proporcionalidad del largo y el ancho de la cartulina 1. Profesor, su largo es 4 y su ancho es 2. ¿Cómo lo cuento? Pues con los puntitos, ¿no? 4 puntitos, digamos, consecutivos o vecinos forman un cuadradito, ¿no? El largo es 4 y el ancho es 2. Y 4 entre 2 me doy cuenta que la cartulina 1, su largo y su ancho están en la relación de 2. Entonces, todas las cartulinas cuyo largo y ancho tenga una proporción de 2 es semejante a la 1. Vamos a ver. Entonces, profesor, le ponemos el largo y el ancho a cada una de las cartulinas. Analizamos. Cartulina 2, 4 entre 2. Profesor, sale 2. Cartulina 3, el largo es 5, ancho es 3, sale 1,67. Cartulina 4, largo es 8, ancho es 4, 8 entre 4 es 2. Y cartulina 5, largo es 6 y ancho es 3, 6 entre 3 es 2. ¿Quién no arrojó 2? Profesor, la cartulina 3. Entonces la cartulina 3 no es semejante a la cartulina 1. Esa sería la respuesta. Problemita número 17. Por medidas de precaución, los bomberos se ubican a diferentes distancias de una casa que se está incendiando. Uno se ubica a 15 metros de la casa y el otro a 20 metros. De ese modo se forma un triángulo entre ellos y la casa. Observa, entonces esto me hace acordar a lo que es la propiedad de la existencia del triángulo, también se llama de la desigualdad triangular, por acá te la dejo. ¿Qué nos dice la propiedad de la desigualdad triangular? Que cuando tú tomas un lado cualquiera, la medida de un lado cualquiera de un triángulo, siempre esa medida es mayor que la diferencia de los otros dos, pero menor que la suma de los otros dos, ¿no? Entonces, justamente este es el lado buscado, X. Esa es la distancia. Entonces, ese X debe ser mayor. Los otros dos, ¿quiénes son? 20 y 15. ¿Cuál es la diferencia de 20 y 15? ¿Y cuál es la suma? Pero menor de 20 y de la suma de 20 y 15. 20 menos 15 es 5, 20 menos 15 es 35. Entonces, profesor, esa medida para que exista el triángulo debe ser más de 5 pero menos de 35. Te están diciendo de las alternativas que se muestra cuál no expresa un posible valor para la distancia que hay entre ambos. ¿Qué números de esas alternativas son más de 5 pero menos de 35? ¿Quién? El que no expresa es 35,5. Pero, por ejemplo, alternativa A, sí, profesor, 6,1, sí está dentro de este intervalo. 6,1 sí es más de 5 pero menos de 35. La B no, pues. La C sí, porque es más de 5 y menos de 35, 25, ¿no? La D también sí es. Entonces, la que no expresa, la que no está dentro de este intervalo es la alternativa B. La 18, Teresa que compra una pecera y acá justamente te están pidiendo, a ver, ¿qué volumen ocupará el agua? Nada más, ¿qué volumen ocupará el agua? Entonces, profesor, como el agua tiene una forma de paralelepípedo rectangular, entonces basta multiplicar su largo, su profundidad y su altura del agua.
¿Cuál será la altura del agua? Fácil, profe. Si acá me han dado 40 centímetros y acá hay un pedacito de 10 centímetros que no llega al borde, entonces su altura del agua es 30 centímetros. Así que el volumen sería el largo, que sería 60, por profundidad, que es 20, por 30, que es altura. Si multiplicas... Problema 19. El plano representa, el siguiente plano representa el territorio de Bolivia. Ahora, te están diciendo que cada cuadradito tiene 30.000 kilómetros cuadrados de área. Ahora te están diciendo, estima el área del territorio boliviano y marca la alternativa que expresa mejor el resultado. Muy bien. Como la figura es pues desuniforme, ¿no? Mira su perímetro, entonces acá lo que tenemos que hacer es cuadrangular todo lo que es el área. Por ejemplo, ir recorriendo el perímetro de la figura y decidir si te quedas con el cuadrito o no. Si es que está de la mitad a más, yo me quedaría con el cuadrito, pero si está sombreado menos de la mitad, no me quedo. Entonces yo más o menos he decidido esto. Ojo, ¿ya? Eso tú lo puedes aproximar, de repente tú lo haces de otra manera. Yo he estado recorriendo toda la figura y, por ejemplo, mira, ¿por qué yo he decidido quedarme con este cuadrito? Con este, mira. Profesor, porque supongo que algo un poquito más de la mitad o de la mitad usted está viendo que está sombreado. Es por eso que usted ha decidido tomarlo. Pero, por ejemplo, ¿por qué no decido quedarme con este cuadrito? Porque, profesor, supongo que menos de la mitad está sombreado, por eso que no lo toma. O sea, hay que tomar todo lo que está, sobre todo en el perímetro, ¿no? Todo lo que está de la mitad a más. De repente tú dirás, pero hay zonas sombreadas que han quedado afuera. Sí, pero también he tomado, digamos, zonas que están en blanco, ¿no? Entonces, si tú cuentas todos los cuadritos que yo he tomado, hay 40 cuadraditos. Y como cada uno representa 30.000 kilómetros cuadrados, bastaría con multiplicar y eso me da aproximadamente, porque se supone que es una aproximación, ese número, 1.200.000 kilómetros cuadrados. Ahora, de las alternativas yo me quedo con la D, porque dice entre 1.200.000 kilómetros cuadrados y 2 millones kilómetros cuadrados, entonces lo más aproximado que me ha salido a mí es la D, así que yo me quedo con la alternativa D. 20. Diversos productos comerciales se envasan en cajas con forma de prismas rectos. Observa la forma de estos envases. Marca con una X en cada afirmación según corresponda a las propiedades de los prismas rectos. Muy bien, acá hay que saber nada más propiedades, algo de teoría de qué son prismas rectos. Dice, los prismas rectos siempre tienen dos bases paralelas y congruentes. Sí, eso sí es cierto, por propiedad de los prismas rectos y de cualquier prisma incluso, ¿no? Muy bien, marcamos. Los prismas rectos tienen siempre... los prismas rectos siempre tienen, bases de forma rectangular, no necesariamente, porque un prisma puede ser pentagonal, hexagonal, qué sé yo. Bueno, los prismas rectos siempre tienen las características laterales las caras laterales congruentes. Bueno, solamente si son regulares, porque si no son sus bases regulares, entonces no, pues no. Bien, los prismas rectos siempre tienen las caras laterales de forma rectangular. Los prismas rectos siempre tienen las caras laterales de forma rectangular, eso sí. Eso sí, propiedad de los prismas, todas las caras laterales son rectángulos. ¿Ya? Y por último, un tipo especial de prisma recto es un cubo, sí. Justamente porque todas las caras son, digamos, cuadrados, ¿no? Pero el cubo es un prisma, ¿no? Entonces, eso sí sería cierto, ¿no? Bien, Sergio ha construido una torre con cubos. Estas son 3 vistas de la torre: vista frontal, vista lateral y vista superior. ¿Cuál de las torres construyó Sergio? Bien. Ahí está. Entonces, ¿qué es la vista frontal? Cuando tú ubicas el ojo delante de la figura. La vista lateral es cuando lo ubicas tú, por ejemplo, al costado derecho. Y la vista superior es cuando el ojo tú lo ubicas arriba de la figura y la miras. Entonces, por descartes, acá yo te voy a dejar una explicación, ya tú la analizas. Yo, por ejemplo, comienzo a analizar la vista frontal y en la vista frontal, pues yo descarto la alternativa A. Luego yo analizo la vista lateral y con esa voy descartando la alternativa B. Y con la tercera ya descarto la alternativa D y me quedo con la alternativa C. ¿Ya? Entonces Sergio construyó la torre C. Muy bien, vamos a ver al problemita número, ya queda para que tú lo analices, ¿ya? Porque esto de lo que es
este tema pues es un poquito amplio también de explicarlo. Todas las figuras que se muestran a continuación presentan diseños de ventanas con formas de trapecios. Considerando estas figuras, ¿qué alternativa describe la forma correcta, las características específicas de los trapecios? Muy bien. Alternativa, ¿tienen un par de lados opuestos paralelos entre sí? Claro que sí, es propiedad de los trapecios. Los trapecios tienen un par de lados opuestos entre sí, ¿ya? Bien, si no, no fueran trapecios, ¿ya? B, ¿tienen lados opuestos de igual longitud? Lados opuestos no necesariamente, no necesariamente, ¿ya? Los lados opuestos no necesariamente se cumplen todos los trapecios que sean iguales. C, todos sus lados tienen todos su lado de diferente medida, tampoco no necesariamente. Por ejemplo, en un trapecio isósceles hay un par de lados, los pares de lados que son los no paralelos son iguales, ¿no? La D, ¿tienen dos pares de lados opuestos paralelos entre sí? ¿Tienen dos pares de lados opuestos paralelos entre sí? No. No, solamente un par como lo dijo la alternativa. Entonces, la alternativa correcta es la alternativa A, nada más. ¿Listo? Vamos a ver a la 23. Los estudiantes de quinto grado de secundaria están organizando su graduación, quieren elegir un estudiante que dará un discurso de despedida, han decidido realizar un sorteo. Con este objetivo colocan dentro de una caja un conjunto de tarjetas de igual forma y tamaño. Estas tarjetas contienen los nombres de los estudiantes propuestos y las secciones a las que pertenecen ellos. Observa. ¿Qué probabilidad hay de que al sacar una tarjeta el estudiante elegido sea de quinto B? Ahora, si tú te das cuenta, profesor, hay dos de quinto B, ¿no? Dos de quinto B. A ver, vamos a ver, ¿cuáles son? Profesor, estas dos tarjetas que están sombreaditas de gris. Ellos son de quinto B. Entonces, como aquí aplicamos la regla de la probabilidad o también la regla de Laplace. Ya Laplace nos dice que la probabilidad es casos favorables sobre casos totales. Profesor, casos favorables solamente hay dos. Que sea este alumno Pedro o este alumno Miguel. Entonces hay dos. Por eso he puesto dos acá. Y casos totales hay 5 porque en la ánfora hay el nombre de 5 alumnos. Entonces sería 2 quintos y 2 quintos es 0,40. Eso sería. O bueno, cualquiera de los dos valores, profesor. En todo caso, la alternativa B, ¿no? En una escuela se han organizado diferentes talleres deportivos. La siguiente tabla muestra parte de la información sobre los estudiantes que se han inscrito en alguno de esos talleres. Bien, entonces miren. Bueno, como acá te han dado que el total es 200, entonces, profesor, acá me están dando el 25%. ¿Cuánto es el 25% de 200, profesor? 25% de la cuarta parte. La cuarta parte de 200 es 50. Entonces, acá yo tendría que completar 50 acá primero, ¿no? Claro, ahora 50 más 40 más 50... más este número falta. Profesor, ya tengo 40, 50 y 50. Tengo que completar 200. ¿Cuánto falta? 60. Muy bien, entonces ya está todo porque te están pidiendo qué porcentaje de estudiantes han inscrito en natación. O sea, tienes que preguntarte 60 qué porcentaje es respecto de 200. Haces una relación parte todo, divides 60 entre 200, lo multiplicas por el 100%, dos ceros anulas acá y te queda 60 entre 2, 30%. Pues profesor, ¿no? Eso sería. Problemita número 25. Problema número 25. En el siguiente gráfico se muestra la variación de las cantidades de personas contagiadas por el virus durante los primeros 15 días de abril. ¿Cuál de las conclusiones no corresponde a la información brindada? Analizamos la alternativa. El mayor incremento del total de personas contagiadas por día se dio entre el 12 y 13 de abril. No sé si te fijarás que entre el 12 y 13 de abril como que se inclina más para arriba. Digamos, la pendiente, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, no hay otro par de días que suceda eso. Entonces, cierto. Por ejemplo, por acá, entre el 7 y 8 de abril, no, porque restando de 4.300, digamos 42 con 2.945, eso me daba 1.388. Pero la mayor pendiente, la mayor diferencia está acá. Entonces, eso sí es cierto, ¿no? Analizando la alternativa B, nos dicen, en los primeros 4 días de abril, el incremento del total de personas contagiadas por día no superaba los 300. Entonces, por acá, primeros 4 días, nada más en lo que es 1 de abril, 2 de abril, 3 de abril y 4 de abril. Entonces, vamos restando y acá del primero al segundo solamente hay un incremento de 91,
Del 2 de abril al 3 hay un incremento de 181 y del 3 al 4 de abril hay un incremento de 151. Entonces, nadie supera los 300. ¿no? La C dice, el 8 de abril la cantidad de personas contagiadas casi se duplicó respecto al 5 de abril. ¿El 8 de abril cuánto hay? Profesor, el 8 de abril hay 4.342. Y el 5 de abril hay 2.281. Ahí está. Y si dividimos, eso nos va a dar 1,9. O sea, sí, es cierto, es casi el doble. 1,9 es casi el doble. Analizando la alternativa del 8 al 12 de abril, el incremento del total de personas contagiadas fue superior a 800 por día. En todo caso, habría que sacar el promedio de las diferencias. Yo primero he sacado la resta y si hago un promedio de los cuatro valores, eso va a ser 794,25. Entonces el promedio no supera los 800 por día. Entonces no corresponde a la información la alternativa D. Carlos y Sofía juegan a lanzar un dado en igualdad de condiciones sobre la base de su frecuencia relativa a la probabilidad de que Carlos gane 0,25. A su vez la probabilidad de que Sofía gane es 0,6. Según esta información, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Muy bien. A. ¿Es probable que gane Sofía? No, porque Carlos tiene 0,60 y Sofía tiene 0,25. Entonces Carlos es el que tiene más probabilidad de ganar. Pues no, 0,60 es más que 0,25. La B. ¿Es más probable que gane Carlos? Sí, por el análisis anterior. C. Digamos, ¿es posible que Carlos gane? Acá te dicen, ¿es posible que Carlos gane? No. Para que un evento... A ver, aquí sí hay que analizar bastante esta alternativa C. Dice... La C, ¿es imposible que Carlos gane? Para que un evento sea imposible, la probabilidad debe ser 0, ¿ya? Y en la D dice, ¿es seguro que Sofía gane? No, para que sea algo seguro, la probabilidad debe ser 1, ¿ya? Debe ser exactamente 1. Bien, entonces la afirmación correcta es la B, ¿ya? Es la B. Bien, vamos al penúltimo problema. El trigo es uno de los alimentos básicos para la industria de la planificación, ¿no? De la planificación es también el tercer cereal más producido en el Perú después del maíz y el arroz. En estos últimos años su producción se ha incrementado de manera sostenida. Observa esta tabla. Bien, ¿qué nos piden? Nos piden cuánto aumentó en miles de toneladas el promedio de producción de trigo en el periodo 2016 al 2018 respecto al periodo 2013-2015. Entonces, hay que sacar el promedio del 2013 al 2015 y también hay que sacar el periodo del 2016 al 2018. ¿Y cómo se saca promedio? Fácil, ¿no? Sumando y dividiendo entre 3 porque son 3 valores por cada uno de ellos, ¿no? Bien, periodo 2016 y 2018, el incremento es esto, el promedio, ¿no? Y del 2013 al 2015 su promedio es esto. Entonces, claro, te preguntan cuánto aumentó el promedio de producción de trigo en el segundo, en este periodo que te están mencionando respecto a este periodo. Bien, entonces, profesor, ¿cuál es la diferencia entre 159,3 y 148? Pues restamos y eso te va a salir 11,3. Bien, acá no te han dado alternativas. Muy bien, nos despedimos con el problemita 28. Los invito a nuestro ciclo de preparación. Comenzamos el 11 de agosto. Pregunta a nuestro WhatsApp. Problemita número 28 entonces y último problema. Estas dos cajas contienen canicas del mismo tamaño pero de distinto color. Santiago saca una canica con los ojos vendados. ¿Qué caja debe elegir para tener la mayor probabilidad de sacar una canica blanca en el primer intento? Ya en el primer intento. Entonces, mira, si tú observas, profesor, más canicas blancas hay en la A que en la B, porque en la A hay más de la mitad, hay más probabilidad de que saque ahí. En cambio, en la B, las canicas blancas son 3 respecto a varias que hay, ¿no? A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, respecto a 9, ¿no? Claro, entonces el profesor tendría que escoger la caja al ojo, ¿ya? Entonces ahí te dan alternativas para que marques. Y bueno, acá he hecho un pequeño análisis, luego aplicamos la regla de Laplace. Probabilidad, en la caja tiene, profesor, en la caja tiene 3 bolitas blancas, 3 casos favorables entre 5. Es 0,60 la probabilidad. Y en la caja B tiene 3 bolitas blancas de 9. Y 3 entre 9 da esto. Entonces, por supuesto que más probabilidad lo tiene en la caja A, pero analizando las alternativas, tú debes de marcar la alternativa C, porque te dice la caja A porque
porque más de la mitad de canicas son blancas, ¿no? Más de la mitad de canicas son blancas. Entonces eso le favorece para sacar con más certeza, con más probabilidad, la bolita blanca. Muy bien, eso ha sido todo, alumnos del cuarto grado de secundaria, y nos vemos hasta la próxima. Chao.